tu canal, mi canal, nuestro canal de aliancismo. Bienvenidos a Pelota de Trapo. En el video de hoy vamos a hablar todos los detalles. Vamos a contarte absolutamente todo lo que fue el paso de Miguel Ángel Russo por el equipo del pueblo allá por el 2019. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero y hoy hemos decidido junto a Rafael Saz, periodista deportivo encargado de Alianza Lima en ese tiempo, en el diario El Bocón, que tiene información de muy buena mano sobre lo que fue el paso del técnico argentino por nuestro club. Así que si quieres enterarte de todos los pormenores, desde la llegada, la permanencia y la salida de Miguel Ángel Russo, quédate en este video. No te olvides, antes de empezar, de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Wallo-1901 en Twitter, Wallo-FA en Instagram, y también de seguir a Rafael Saz, autor de este video, que te voy a dejar su Twitter aquí. Así que sin más floro, corre video. ¿Por qué fracasó Miguel Ángel Russo? ¿Se aburrió o se aburrieron de él? El paso de Russo por Alianza Lima fue efímero. Duró apenas 4 meses, pero desde su inicio tuvo detalles que hacían pensar que no finalizaría para nada bien. Algo que a la larga, aunque más bien a la corta en este caso, terminaría sucediendo. Tras los duros golpes que recibió el conjunto del pueblo a finales del 2018, el primero, la catastrófica derrota en la final ante Cristal, y el segundo, la salida de Pablo Javier Bengoechea Dutra, anunciada en plena Navidad por motivos personales, dejaron al hincha sin ganas de festejar fiestas, y el año venidero traería consigo la misión de buscar un nuevo entrenador. Los encargados de esta tarea fueron nada menos que los integrantes de la tan mentada y ya fenecida Comisión de Fútbol: Gustavo Ceballos, gerente deportivo, y César Balón Torres. En un principio, la búsqueda resultó infructuosa, y como siempre en época de negociaciones, los nombres que figuraban en el abanico de posibilidades, como el colombiano Alexis Mendoza, fueron negados 3 veces. Mientras tanto, los directivos seguían negociando y entre todas las posibilidades, eligieron a Miguel Ángel Russo, de 62 años, para buscar darle al equipo nuevos aires. A la gestión de los antes mencionados se había sumado Benjamín Romero. El gerente de marketing colombiano conocía a Russo cuando trabajó en Millonarios y fue pieza clave para que el técnico argentino aceptara el proyecto y diera el sí. Felices con lo conseguido, Ceballos y Torres dieron la orden para que el entrenador argentino fuera anunciado el 28 de diciembre de 2018. Sí, el Día de los Inocentes. Justo 3 días después de la salida de Bengoechea y la misma cantidad para que se termine el año, por lo que algunos reactivaron sus festejos pensando tal vez en un 2019 lleno de prosperidad. El anuncio fue una bomba que remeció toda la victoria. Russo llegaba con un palmarés importante: campeón de Copa Libertadores en 2007 con Boca, además de múltiples campeonatos nacionales, los 2 últimos logrados con Millonarios entre 2017 y 2018, años en los que incluso batalló y venció al cáncer. Con todo listo, el estratega junto a su cuerpo técnico conformado por su asistente Hugo Gotardi y el preparador físico Guillermo Cinquetti arribaron a Lima el 3 de enero en medio de una gran expectativa. De llegada, los problemas no tardaron en aparecer. El primero fue la conformación del plantel, armado prácticamente con jugadores pedidos por Pablo Bengoechea, como el combo que llegó de Municipal, integrado por Cuba, Manzaneda y Salazar, Cartagena, que venía de México, Dylan Caro de Huaral, Regalado y Rosell de Ayacucho, Beltrán de Sport Rosario, Arrué del Boys y Ugarriza de UTC. Tras algunos días de gestión a pedido expreso de Russo, se renovó a Tomás Costa, a quien conocía de su paso por Rosario Central, y Gonzalo Godoy, quien tenía un pie afuera de la institución. Además se gestionaron las llegadas del uruguayo Felucho Rodríguez y de Pedro Galese, arquero de la selección nacional. Haciendo de tripas corazón, Russo y su plantel partieron a Chincha el 6 de enero para empezar la pretemporada, la cual tenía como objetivos afrontar el campeonato nacional y la Copa Libertadores, en la que los íntimos integraban el temible Grupo A junto al poderoso River Plate, campeón vigente, Internacional de Porto Alegre con Paolo Guerrero nada menos a la cabeza, y el Palestino de Chile. Justo en Chincha empezaron a saltar algunas situaciones en torno a Russo. La primera fue la filtración que el DT no pernoctaba junto a los jugadores en la Videnita, sino en un hotel cercano donde tenía todas las comodidades: el
recinto de la Federación Peruana de Fútbol le parecía incómodo y no estar a su altura. Lo otro se suscitaba en los trabajos diarios, donde su manera de dar indicaciones o de corregir casi pedagógicamente no fueron de mucho agrado. Además estaba el trabajo de Zinchetti, que exigía un cierto recorrido que la gasolina de algunos jugadores no era capaz de alcanzar. Pese a esto, la pretemporada siguió. Los íntimos jugaron su primer amistoso ante un combinado chinchano para luego enfrentar el 26 de enero al Barcelona de Ecuador en Guayaquil, donde cayeron 2-1. Luego, el 30 del mismo mes, se cobraron la revancha derrotando 3-0 a los ecuatorianos en la noche blanquiazul, con triplete de Mauricio Afonso, por cierto, otro hombre de Bengoechea. De vuelta en Lima, en EGB, fue el recinto donde se terminó la pretemporada. El plantel ultimó detalles para lo que sería el comienzo de la campaña, que inició con la auspiciosa goleada 3-0 ante Boys. En la fecha 2 cayó 1-0 contra Cristal y en la siguiente, previo al debut copero, venció 3-1 a Vallejo en La Caldera. River fue el rival del debut y el empate a 1 con un gol superlativo de Manzaneda hizo que los dientes perfectamente blancos de Russo se asomen en su sonrisa. Arregló el rendimiento parecido al que tanto él y sus colaboradores querían para lo que restaba del año en la doble competencia. El estrago de esa actuación sobresaliente se disimuló bien ante Cantolao. Fue 2-1 con gol agónico de Quevedo y el DT volvió a esbozar aquella sonrisa que valió de varias chapas en la prensa deportiva. Todo esto hacía impensado el desenlace final, pero la derrota 2-0 ante Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores fue el inicio de la debacle. De regreso a Lima, el conjunto blanquiazul igualó a 2 con Muni, perdió con Ayacucho, empató a 2 con UTC y perdió 3-0 con Palestino en Chile. A eso le siguió la goleada 3-0 a manos de River en Argentina y la caída 3-2 en el Clásico en Matute, con un equipo fisurado física pero también mentalmente. Porque si en todo este tiempo el DT había acumulado cargas con lo de la conformación del plantel, los pocos refuerzos, la mala organización del torneo y las críticas por los 8 partidos sin ganar, sus jugadores acumulaban una carga importante de contradicciones que se terminó evidenciando en el rendimiento. Y es que su poca comunicación con los jugadores y su forma directa de tratar, corregir e indicar hizo mella en algunos jugadores que no supieron cómo manejar estas formas. En varias oportunidades daba la lista de convocados y luego la cambiaba un día antes de cada partido, lo que generó en algunos un cuadro de estrés agudo. Por ejemplo, jugadores como Rosell tuvieron una caída progresiva del cabello, atribuido al estrés generado por el día a día con el técnico argentino. Un casi resignado Russo afrontó sus 2 últimos partidos casi sin dar indicaciones. Es más, en el penúltimo encuentro ante Pirata Fútbol Club, en una sala de prensa improvisada donde el calor de Olmos se colaba por todos lados, dio una conferencia con cara de pocos amigos en la que destruyó a la organización del campeonato, calificando de inhumano jugar a la 1:15 de la tarde en esa localidad y echándole la culpa a la Federación Peruana de Fútbol y a la televisión de que su equipo no pueda rendir como se debía, pues lo hacían jugar en condiciones, repetimos, inhumanas. Con la resolución de su contrato casi en la mano, el entrenador argentino tuvo su 10ª caída en fila ante el Inter 1-0 el 22 de abril del 2019. Al día siguiente acudió a EGB a despedirse de sus trabajadores y 3 días después el club del pueblo hizo oficial su salida, dejando un saldo de 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas en apenas 4 míseros meses de accidentada gestión. Pese a que el fondo le ofreció el oro y el moro para que se quede, Russo prefirió decir que no por razones personales, pero a los pocos días se le vio sonriente firmando con el Cerro Porteño de Paraguay. En el interín volvió a criticar al fútbol peruano, a su falta de organización y calificó de rarísimo su paso por la victoria. Días después, Alianza anunciaría la vuelta de Pablo Javier Bengoechea Dutra como su sucesor y el profesor tendría su 3er ciclo con el conjunto Grone, en el que, con un trabajo más acorde y con un trato más paternal, los jugadores alcanzarían un nivel que les permitiría llegar a la final, la cual se perdió desgraciadamente y gracias a oscuros manejos desde la Federación Peruana de Fútbol contra Binacional.
pero eso lo dejaremos para otro informe. Y ese fue el paso de Miguel Ángel Russo por Alianza Lima, un paso que desde el inicio estuvo marcado por las singularidades y que dejó algunas marcas tanto en el entrenador como en los jugadores, que hasta el día de hoy lo recuerdan por lo que fueron esos 4 meses, que esperemos nunca se vuelvan a repetir. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like, pero sobre todo, comenta. Arriba Alianza, toda la vida.